Presentarnos un poquito como el Student Chapter de La Plata y todo el comité del chapter con Federico, nuestro presidente, Maximiliano, nuestro vice, Belén, la tesorera, Matías, el secretario, yo como encargado de charlas y Matías como encargado de redes, pero no solo nosotros, sino que hay un equipo de 20 chicos que nos ayudan a organizar todos los eventos eh, y actividades que llevamos a cabo y un poquito presentar a José, quien, que nos va a estar dando la charla hoy. José es un ingeniero químico que cuenta con una amplia experiencia en operaciones mineras internacionales y gestión de proyectos. Está especializado en lo que es ingeniería de procesos y operaciones. Ocupó cargos operativos ejecutivos muy importantes en organizaciones mineras de Argentina y Chile. Y, y nada, José fue gerente de planta del Cerro Vanguardia, gerente general de Sales de Jujuy durante la puesta en marcha del proyecto, gerente general de Casposo durante su producción y actualmente es director de Lithium Chile con su proyecto Arizaro en Salta y socio fundador de Minería Positiva, una empresa de servicios y consultorías enfocada en la minería. Eh, José nos va a estar hablando sobre la industria minera en positivo, bases comunicacionales. Bien, chicos, estaba escuchando al orador anterior y los escuchaba. No tengan ningún reparo en preguntarme cosas sumamente técnicas o lo que deseen aprender. La idea de esta charla es más bien poner un contexto que va más allá de lo técnico y que cualquier profesional hoy en día dentro de la industria minera principalmente, pero cualquiera de las carreras que ustedes estén tratando o cual sea el enfoque que le den a su profesión, creo que es imprescindible tenerlo en cuenta. Muchas veces en la universidad no aprendemos o discutimos cosas que son del día a día y que están relacionados con temas que suelen ser los más importantes en la gestión una vez que superamos el tema de la parte técnica pura, digamos, técnica dura. Entonces, eso les digo como una experiencia, como lo comentaba Santiago, yo soy ingeniero químico, estoy y estuve en muchas funciones desde el punto de vista ejecutivo y también soy profesor en la universidad. Y me llevó, les cuento una pequeña anécdota, me llevó en el momento cuando yo recién comenzaba mi carrera, al final de los 90. Terminamos de poner en marcha la planta en ese momento, lo que era FMC, la producción de litio del Salar del Hombre Muerto. Apenas pusimos en marcha en el año 98 la planta de producción de litio. En el año 99 la tuvimos que cerrar porque las condiciones del mercado mostraban de que el costo nuestro era casi el doble que el precio que lo vendía la competencia. En ese momento había entrado SQM a competir, esa es otra historia, pero al final del día pusimos en marcha, invertimos casi 300 millones de dólares en una planta que tuvimos que pararla al año y se volvió a poner en marcha después, casi 9 o 10 años después. Independientemente de eso, me fui a trabajar en una mina de oro en Antofagasta, en el norte de Chile. Trabajé ahí con la puesta en marcha de la planta, me convertí en superintendente de la planta y en ese momento el dueño de la compañía, que se llamaba Meridian, la compañía dueña se llamaba Meridian Gold, decide abrir un proyecto en Esquel, en la Patagonia Argentina, que fuimos con muchos compañeros chilenos, yo era el único argentino que trabajaba en Antofagasta y que me iba en el primer grupo de gerentes, a un joven. ¿Y qué pasó en Esquel? Fue un punto de inflexión en lo que fue el concepto de la minería, en particular en la Argentina, que era una cuestión inicial, y hubo todo un movimiento en contra de la minería. Tanto fue así que, como yo suelo contar, como para dar un contexto, mi hija más chica, que hoy en día está en Estados Unidos y que quiere ser la primera astronauta argentina, en ese momento tenía en el orden de 4 años, 5 años, y fue secuestrada durante 3 días por los antimineros, vamos a poner entre comillas antimineros, en ese momento, y fue todo un movimiento, por lo menos desde mi percepción intelectual, puesto que yo había llegado ahí a Esquel pensando de que, a ver, déme un minutito, por favor, perdón.
cerré la puerta porque si no en la oficina entra un montón de gente. Digo, llegué a Esquel con un orgullo de venir trayendo lo que había aprendido en Chile, de una mina de oro en particular, y me encontré con una cuestión totalmente diferente. O sea, la gente no percibía necesariamente como yo veía aquellas cosas que eran de valor o buenas. Por ejemplo, yo llegué al Peñón y veía el open pit, el cielo abierto, y decía, uy, qué lindo, miren el trabajo que hay acá, qué bárbaro. Y después me di cuenta que se percibía en general, no digo todos, pero en general se percibía como algo nocivo. Entonces, dicho esto, me llevó a repensar algunas cosas y fue parte de lo que en algún momento todos los que por lo menos han trabajado conmigo, inclusive Santiago que está acá, saben que enfatizo mucho y es el tema de la comunicación y de cómo percibimos lo que estamos viendo. A ver, vamos a poner un poco de contexto en respecto a esto. Usted sabe que el humano como tal arranca su forma, arranca siendo el Homo sapiens cuando empieza su interrelación con el medio. ¿Y cómo interrelaciona con el medio? Creando tecnología. Y ustedes saben que la primera era prehistórica es la era de la edad de piedra, después viene la edad del bronce, la edad del cobre, la edad del hierro. Fíjense en cómo será de importante el tema de los minerales que ha asignado nuestra prehistoria, nuestra historia y todo lo que somos como humanos y como civilización. Ese es un tema súper importante que hay que considerarlo. No estamos, nuestra interrelación con el medio siempre se basa en ir modificándolo y transformándolo, tomando del medio lo que necesitamos y construyendo herramientas. No somos como los otros animales que andan dando vueltas, que no construyen herramientas y no crean tecnología. Desde hace 75.000 años hasta ahora, hemos logrado lo que hoy vemos como civilización, con buenas o con cosas buenas y con cosas malas, ¿no? Por supuesto. Pero la industria minera, como tal, o el trabajo del hombre junto con la minería, se radica desde el principio de los tiempos. Pero lo otro importante es que además que nos hizo humanos, es que somos un ser social, ¿ok? Y el ser social significa que podemos colaborar en grupos bastante más grandes que una tribu o que una manada. Hace que, por ejemplo, hoy lo que ocurre en China lo sepamos en 5 minutos, o la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos influencia todo. O sea, nos hace un ser diferente. Es evidente que ambas correlaciones, el generar tecnología y el ser un ser social, tienen la forma, llevan a lo que somos hoy como humanos. Y ambas cruzan en la industria minera en particular, pero cualquier otra industria, pero la industria minera en particular porque es una industria de base, una industria que inicia todo lo que son los factores económicos. Otra cosa que es importante es que justamente en ese tema social y comunicacional existen muchas más cosas que las que solemos creer ver. El humano, ya hay muchas teorías, digamos, psicosociales que muestran de que tenemos sesgos en el momento que tomamos las decisiones, cómo vemos el mundo y cómo percibimos lo que nos ocurre. Y muchas veces esos sesgos, que suelen ser casi verdades absolutas para cada uno de nosotros, no son tales desde el punto de vista fáctico, o sea, desde el punto de vista de los hechos. Y algunas veces esa misma percepción del mundo hace que lo que estamos tomando como decisión sea la razón de lo que ocurre a posteriori. No sé si interpretan lo que estoy diciendo. O sea, muchas veces, por tomar ciertas decisiones, se van convirtiendo esas decisiones en una verdad, aquello que decíamos que iba a ocurrir. ¿Ok? Si todo, y a qué me refiero? Por ejemplo, con el caso concreto de lo que le estabas hablando. Cuando terminó el tema cuando el conflicto en Esquel, que yo les comentaba, cuando mi hija había sido secuestrada, etcétera, llevó a que se haga un plebiscito en el pueblo de Esquel para ver si estaban a favor o en contra de la producción de oro y de la mina de oro que se iba a hacer en Esquel. Evidentemente, el plebiscito fue totalmente negativo a la construcción de la mina y casi un 82% de la gente votó en contra de realizar la mina, cosa que todavía ocurre y que fue la base de una ley prohibitiva para la industria minera en Chubut.
Ahora, a posteriori, todo aquel que conversaba sobre eso decía, es evidente que la mina era algo malo para Esquel, ya que toda la gente votó en contra. Y fíjense en la falacia de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, estamos poniéndole al resultado potencial de haber hecho una mina por el hecho de que todos creían que era malo. Ya quedó como algo malo, se supone. Entonces eso es bastante importante. Y la minería arrastra mucho de este tipo de prejuicios y mucho de este tipo de cosas que van mutando a lo largo del tiempo. No es lo mismo el año 2003 que yo le estoy comentando, a lo que pasa hoy en día, y lo que pasará a futuro y cómo percibimos la mina. Pero solamente para traerlo a colación. Sí me parece además importante, como le estaba contando, que todo esto que yo les digo lleva a que la historia nuestra, y en particular en Latinoamérica, esté signada por el tema de la minería, en todo el mundo, pero en el caso concreto de Latinoamérica, fíjense cómo será de importante que nuestro país, yo sé que hay mucha gente de diferentes países, pero en nuestro país, Argentina, del cual yo soy oriundo, viene justamente de Argento, de la Plata, también le da el nombre al Río de la Plata, y lo que pasaba allá en su momento y la importancia que había tomado la Villa Imperial de Potosí, por ejemplo, en la época incaica, en la época precolombina, en la época de la colonia, y a posteriori dando la base de mucho de lo que se movió como colonización y por supuesto lo que pasó antes de la colonización también, ¿no? El tema de usar la plata o de ver, la plata lo pongo como uno de los diferentes minerales que tienen su importancia, ¿no? Dependiendo de la época y la época que nos toque vivir. Acá tienen un caso concreto también desde el punto de vista histórico. Ahora, toda esa evolución llegó un momento al principio del siglo XX que llevó, específicamente a posterior de la Segunda Guerra Mundial, a pensar cómo la sociedad evolucionaba y teníamos una imagen, digo teníamos porque siempre me trato de incluir, por supuesto a 60, 70 años vista, pero cómo pensaba la gente en esa época. A posterior de la Segunda Guerra Mundial, el principal desafío que se había planteado en la humanidad y que pensaba ya en forma colaborativa, cuando se terminó la Segunda Guerra y se conformó las Naciones Unidas, era pensar en la calidad de vida de la gente. La calidad de vida con un concepto, vamos a ponerle hoy un ejemplo, la calidad de vida del estilo norteamericano, ¿no? O sea, el estilo de tener un auto parado adelante de la casa, una casa linda, tener acceso a muchas cosas, tener un lavarropa, tener aire acondicionado, etc. La calidad de vida era el foco al final, al final de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y esa percepción de la calidad de vida, poniendo al hombre en el centro, a la economía en el centro, con un énfasis demasiado grande en ese tipo de cosas, perdía de vista algunos otros temas que hoy en día tienen una importancia fundamental y que seguramente, pues, ustedes son muchos jóvenes, hoy en día lo tienen ya dentro, lo tienen ya, forman parte de su percepción del mundo, de su paradigma del mundo, pero no necesariamente era así hace 60, 70 años. Y esto es relacionado principalmente con los efectos secundarios que tiene cualquier actividad que se realice. Principalmente lo que se llama la percepción con respecto al tema del medio ambiente. Fíjense en que la primera vez que se habla sobre algo que tiene interrelación entre la industria y la producción de metales y el medio ambiente, sale de un libro que es un libro que se llama De Re Metálica de Giorgio Agricola de fines del siglo XVI, el cual dice este muchacho, esboza esta idea, que dice, los bosques y arboleda están cortados porque hay una necesidad de un sinfinismo cantidad de madera para las máquinas y fundición de metales. Y a posterior de eso, porque dice necesitamos la madera para fundir los metales, y a posterior de eso hace una elucubración, vamos a ponerle ambientalista entre comillas, ¿no? Y cuando los bosques y arboledas se talan, entonces son exterminados bestias y aves, y muchos de los cuales proporcionan una agradable vista y agradable comida para el hombre. Es decir, dice, che, necesitamos los metales, está claro que se necesita inclusive cortar los árboles para generar la energía,
pero tenemos como consecuencia de esa que hay bestias y aves que son exterminados, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una revisión de lo que se hace, ¿no? Tras eso, hay toda una movida posterior a, a la posguerra y este entusiasmo por mejorar la calidad de vida, que aparece a partir de los años 60, que no se las voy a contar totalmente en detalle, y principalmente en los años 70 y 80, en donde ya empieza una conciencia que muchas veces lleva muy al extremo, extremiza algunos conceptos que están relacionados, por ejemplo, al tema del medio ambiente. Por ejemplo, pero trae como consecuencia un montón de definiciones que también la asignan a la industria minera. Una de ellas es la mal llamada maldición de los recursos, en donde algunos economistas cruzaban datos de la industria minera con respecto al crecimiento de los países y decían, por ejemplo, otra falacia comunicacional, por eso hay que tener en cuenta cuando uno lee algunas cosas, tratar de analizarla con un pensamiento crítico, decía, aquellos países que en su base tienen minería son los que menos crecen o los que tienen mayor cantidad de PBI, de Producto Bruto relacionado a la minería, son los que más crecen, los que menos crecen, perdón. Y ponían como ejemplo que sea República del Congo, Sierra Leona, Liberia, países africanos y otros países. Podríamos haber puesto acá a Bolivia si queríamos en ese momento, no necesariamente Argentina, pero sí Chile, por ejemplo. Pero era una cuestión como falaz. ¿Por qué? Porque también aquellos países que son desarrollados tenían un PBI similar en cantidad relacionado con la minería, pero tenían otras cosas adicionales que avanzaban con la minería. ¿Qué quiero decir con esto? Que la minería está en cualquier país, crezca o no bien, tenga o no corrupción, tenga o no democracia, etc. La minería es algo que cruza a los países. Y dependiendo de otros factores, como cualquier actividad humana, puede estar asignada más o menos con diferentes tipos de problemas. ¿Okay? No es lo mismo tener extracción de coltan en la República del Congo con trabajo de niños que hacer una extracción de coltan a través de una minería que se precie de tal que tenga todos los más altos estándares, que es el 95% de la industria minera actual. No es lo mismo los garimpeiros que están en Brasil, o que estaban en general en Brasil, que ahora cada vez hay menos, en el Amazonas, extrayendo oro indiscriminadamente y haciendo amalgamación con mercurio, contaminando los ríos, que la industria del oro de empresas reconocidas, tipo, qué sé yo, Anglo Gold, en el caso concreto de lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. Entonces, muchas veces se le pone o se carga a ciertas actividades cosas que son netamente de la gente y de otras condicionantes. La minería es una actividad que tiene un montón de formatos y se puede hacer bien o se puede hacer mal, como se puede hacer bien o mal un banco, como se puede hacer bien o mal cualquier otra cosa. ¿Okay? Lo que sí es importante en la industria minera, y esto sí yo se lo recalco a todos los que están escuchando, es que dentro de todas las posibilidades es la industria con mejores estándares desde el punto de vista de varios factores que hoy en día son considerados como importantes. Me refiero a factores desde el punto de vista ambiental, a factores desde el punto de vista de su interrelación con los grupos de interés, comunidades, proveedores locales, etcétera, gobiernos, etcétera, y desde el punto de vista de la transparencia. ¿Ok? Después seguramente para las preguntas quedarán un montón de cosas ahí para que lo conversemos, pero en definitiva, la industria minera actual, la industria minera de gran porte, tiene varios formatos, pero principalmente tiene estas condicionantes en la mayoría de las veces. ¿Qué es la industria minera? La industria minera puede ser considerada de diferentes, hay diferentes tipos de aproximaciones también del negocio. Hay empresas mineras de propiedad estatal, hay empresas de nivel medio que están enfocadas a productos básicos, por ejemplo, no sé, si uno quiere hacer bentonita, si quiere hacer cal, o si tiene las sierras de Olavarría, en donde se produce, por supuesto, cal, cemento, etcétera, tiene un formato que es diferente a, por ejemplo, las grandes empresas públicas multinacionales que producen metales. ¿Okay? Públicas significa que cotizan en bolsa, no que sean públicas porque pertenecen
al gobierno, ¿no? Y tiene una razón de por qué eso es así. Y después están las empresas de exploración, las llamadas empresas junior de exploración, y después hay 100 millones de mineros artesanales a pequeña escala en el mundo, y una población de 8 mil millones de habitantes, de lo cual dan de comer a casi 400 millones de personas en el mundo. O sea, de 8 mil personas, un 5% trabaja como minero o recibe un tipo de renta relacionada con la minería artesanal o pequeña. Es muy diferente el estándar que puede tener un minero artesanal al que puede tener una empresa multinacional, sin lugar a dudas, ¿no? Así que se imaginarán. Yo voy trayendo algunos conceptos y después vamos a ir a un tema comunicacional general. Pero algo que es importante y que muchas veces caemos en una falacia, otra más de las tantas que tiene la minería, es que parece que si nosotros producimos litio, por ejemplo, no vamos a estar bien hasta que no produzcamos batería, como si el valor estaría en la batería y no necesariamente en la producción de litio. Pues chicos, todo lo más lejos de la realidad es eso, porque el agregado de valor arranca desde el momento que un geólogo empieza a hacer un estudio de una región y puede empezar a definir a través de un paper si existe o no algún tipo de material rico, después empieza a hacer su exploración, después empieza a haber un desarrollo, después puede haber una potencial producción, un proceso de producción en donde se obtenga un material y eso es muchísimo más valor, el salto de valor es bastante más grande que cualquiera de las partes de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque estamos tomando la gran incertidumbre que tenemos en la Tierra, lo que nos da el medio, ¿okay? Esa incertidumbre la vamos convirtiendo en conocimiento y en capacidad de producción para que desde allí podamos obtener un material que después va a continuar en la cadena de valor para poder llegar a producir cosas que llegamos a conocer o puede ser un producto final también. Digo, si yo tengo un salar una serranía, vamos a decir, no va a decir salar porque salar es mucho más evidente, una serranía, y yo no estoy estudiando, aprendiendo, sabiendo, y puedo ver que existe un tipo de falla, un tipo de geoquímica, un tipo de lo que fuese, no puedo definir, no puedo saber si hay un yacimiento. Primero define un yacimiento. Ese conocimiento me lleve que explore, que invierta, que genere valor, que desde ese yacimiento busque una exploración y que desde esa exploración pueda traer a ingenieros, economistas, un montón de otra gente que se suma, todas las actividades que se le ocurra, para poder definir si el yacimiento realmente se convierte en una producción real y posteriormente pueda obtener un material. Si no es eso un salto de valor, díganme pues que lo es. Parecería que producir cobre en Chile no es tan importante como producir un cable en China a partir del cobre que se produjo en Chile. O producir un material activo de una batería no sería tan importante, es mucho más importante que producir un carbonato de litio en el noroeste argentino. Pues no es así. Hay un montón de valor y ustedes que son principalmente geólogos sabrán que todos los que están viendo, todo lo que están estudiando es justamente para dar valor a la primera fase y por supuesto participar de la subsiguiente e ir generando valor. Entonces, la industria minera es un salto de valor gigantesco, una de las falacias tantas que se hablan, ¿no? No me voy a quedar pegado en la etapa del proyecto porque seguramente varias veces y esto es una forma una forma estándar, vamos a decir, de cómo funciona un proyecto minero, sobre todo los proyectos mineros de gran porte, y seguramente lo verán en varias de sus actividades. Yo me voy a centrar en cosas que no necesariamente les van a comentar otra gente, pero sí es importante entender que se va generando valor en cada etapa, aunque no se llegue a producir el material al cual queremos. Por ejemplo, ¿qué pasa en definitiva si nosotros empezamos a explorar una zona? Hay una zona en donde exploramos, hacemos un trabajo, perforamos, buscamos, trabajamos con las comunidades, generamos, alquilamos, qué sé yo, vehículos, hacemos un montón de trabajo y pasan 4 o 5 años de trabajo y resulta que vemos que nuestra prefactividad no es económicamente viable en ese momento y el proyecto se detiene, no se avanza, no se llega a producir ni el litio, ni el cobre, ni
molibdeno, ni las tierras raras, ni el bismuto, ninguna cosa que querían producir. Parecería que fuese la muerte de ese proyecto, pero se generó un montón de valor por atrás que llevó a que ese proyecto esté factible o prefactible o no llegue a esa prefactibilidad con anterioridad. Y capaz que pasen unos años y eso pueda volverse a convertir en un valor entregable a la sociedad a través de un producto. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. Y una cosa que también me parece importante traerle a ustedes para que se pregunten es el tema de la renovabilidad o no renovabilidad de recursos en general, y no es para ponerme a discutir si es que un producto que se saca de la tierra evidentemente no va a crecer de vuelta. Si yo saqué un mineral de cobre de mi mina, como este que tengo acá, como tengo acá en la mano, es evidente que en ese lugar no va a estar este mineral de cobre. Pero independientemente de ello, y también como profesionales, les digo, en el tema particularmente de cómo se manejan los recursos y reservas, en la historia reciente que tenemos, la mayoría de los recursos y reservas fueron creciendo. Hoy hay casos específicos donde esto no es tan así, pero los recursos y reservas, a pesar del hecho de que se sigue usando el material que nos da la madre tierra, ¿okay?, que se usó en alguna aplicación, los recursos y reservas de la tierra fueron creciendo. ¿Y por qué? Porque nuestra percepción de cómo producir eso, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra tecnología, entre otras cosas, hace que cosas que no eran viables de ser producibles, se hagan producibles. Entonces, el concepto de recurso y reserva pasa por otro factor que está relacionado con nuestra capacidad de producir. Es evidente que los recursos y reservas de cobre que existían hace 75.000 años eran muy menores con respecto a los que existen hoy en día, también los usos y también la forma en que los producimos al cobre, ¿ok? A las escalas que lo producimos, a las leyes que lo producimos y a otras formas. Por ejemplo, acá hay un caso concreto, ¿no? En el año 70 se estimaban reservas de cobre justamente de 280 millones de toneladas. Hoy en día, hasta más o menos el año 2015, se produjeron 500 millones de toneladas de cobre. Y hoy y en ese momento, en el 2015, quedaron reservas por 720. ¿Cómo puede ser esto posible si teníamos 280 en el 70? Hemos usado 500 y tenemos 720 en el 2015. Y este concepto de recurso y reserva es uno que ustedes deben manejar bastante como para poder interpretar algunas cosas. Ahora, yo les dije que hubo una evolución de la historia, tanto de la humanidad como de nuestra percepción social y del mundo. La minería va en ese lado, al lado de la globalización. Y una cosa que es importante es ver que hoy en día tenemos desafíos súper grandes relacionados con principalmente el medio ambiente y principalmente con el concepto de desarrollo sostenible. Ustedes saben que una cosa es no hacer para tratar de mantener algo incólume y otra cosa es desarrollarse en forma sostenible, que es un concepto bastante más complejo, ¿no? El desarrollo sostenible dice que nosotros tenemos que lograr desarrollarnos, buscar esa calidad de vida de la cual se hablaba justamente al final de la posguerra, pero que siempre fue un anhelo de la humanidad y que hemos sido bastante exitosos, entre paréntesis, manteniendo eso en forma sostenible a lo largo del tiempo para nosotros, para nuestras generaciones futuras. No dice no corte un árbol, no haga una casa, no haga una mina, no extraiga petróleo. Dice, pensemos bien cómo lo hacemos de manera que esto sea sostenible y que esa sostenibilidad no nos ponga a nosotros solamente en el centro. Porque lo que estamos diciendo es que tenemos que considerar a todo lo que gira. Me refiero desde nuestros compañeros en este bote, que son las plantas y los animales, que era fuese, como también todos los recursos que hoy en día se les llaman servicios ecosistémicos, ¿no? El agua, el aire, etc. Bueno, en ese sentido, y bajo esos paradigmas, los recursos minerales hoy en día priman en una forma bastante mayor que la que tenían anteriormente.
Si nosotros, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día es el cambio climático, o mejor dicho, la transición energética. La transición energética pensando en que no es sostenible seguir quemando combustibles fósiles al mediano, al corto y al largo plazo. Eso es algo más o menos consensuado. Después, si quieren, lo podemos debatir en otro lado, ¿no? Pero más o menos consensuado. Yo sé que muchos de los que están acá pueden disentir con esta idea, pero es algo más o menos consensuado. No es sostenible en el largo plazo, considerando el mundo tal cual lo vemos hoy en día. Para ello, para esa transición energética, la minería cobra un rol mucho más importante que lo que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque cambiar esa forma en que hacemos las cosas, llevaría a que en los próximos 30 años, por ejemplo, tengamos que producir más minerales de todo tipo que los que produjimos en los últimos 70.000 años. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Si nosotros tenemos varios escenarios posibles a futuro, nada es una predicción tarótica, ¿no? Depende de qué es lo que hagamos. Pero si nosotros queremos evolucionar en la transición energética, tal cual está definido por algunos escenarios de máxima, necesitamos más minerales en los próximos 30 años que los que produjimos en toda la historia de la humanidad durante los últimos 70.000 años. O sea, fíjense en la relevancia que esto prima, ¿no? Ustedes fíjense que recién conversaban ahí de muchos de los que se llaman materiales críticos, tanto en Estados Unidos, en China o en cualquier lado. Y estaban preguntando, no sé, el bismuto, las tierras raras, el tantal, el columbio, el litio. El litio siempre cae por añadidura, no tiene como obnubilado el litio, ¿no? Pero hay muchos otros, el vanadio, que lleva a que la minería tenga un rol más que importante. Ahora, además, suma en que la minería tiene que ser hecha en forma sostenible también y tiene una interrelación. No solo lo que se ocupa de la minería que va direccionado a este tema de la transición energética y de pensar el desarrollo sostenible, sino que la minería en sí tiene que ser hecha en forma sostenible. Y esto trae un montón de desafíos nuevos. Esta nueva minería, esta nueva economía, tiene eso que le estaba comentando, una amplia demanda, pero también viene de la mano de este otro aspecto que les dije, que yo creo que era el aspecto social, comunicacional, de los grupos de interés, que vienen principalmente definidos por la regulación desde el punto de vista de los entes reguladores y la coordinación entre todos los grupos de interés. Eso hace que la minería sea un tema sumamente complejo. No quiero meterme en una teoría que yo defiendo constantemente, que es una cosa que se llama, a ver, creo que lo puse por acá, pero se le llama problema perverso, weak problem en inglés, que es un concepto que salió de Harvard para tratar de ver cómo hoy en día las interrelaciones sociales funcionan y cómo muchas veces nos vemos frustrados, no comprendemos qué es lo que pasa y muchas veces pedimos cosas que no somos capaces de dar a los sistemas y no los interpretamos en forma adecuada. Por ejemplo, una cosa es tratar de buscarle una solución a problemas o a conflictos. No necesariamente tienen solución los conflictos y se pueden llegar a tener conflictuando constantemente y tener pequeñas victorias que se llaman los problemas perversos. Eso tiene mucho la nueva minería. Ustedes si van hoy en día a cualquier lugar, no sé, bueno, no quiero venirme solo del noroeste argentino, pero están en Perú, lo que pasó, no sé, en Cerro Verde, en el sur de Perú, o lo que pasa, qué sé yo, con Yanacocha, o lo que pasa en Colombia con la potencialidad de producción de oro, o lo que pasa en África con la producción de coltan, como les dije, o lo que pasa en China, inclusive hoy en día con traer espodumeno desde Australia y producir el carbonato o el hidróxido de litio en China. Todos esos son ejemplos en donde empiezan a sumar la presión entre la demanda, la necesidad del material para lograr ese cambio sostenible y todo lo que significa la percepción de cómo funciona eso, empieza a funcionar el mediano y el corto plazo contra el mediano y el largo plazo contra el corto plazo, empieza a funcionar la localía contra la globalidad y hay un montón de cosas que son importantes interpretar.
Y en ese contexto, la teoría mía, y que está siendo defendida por muchos de los que están dando vuelta, creo que la industria minera, y en particular nosotros los profesionales que estamos a ver, una cosa que para mí es importante, la industria minera no existe, es un ente, la compone la gente que está dentro de la industria minera. Un país no existe desde el punto de vista real, sino que lo compone la gente que voluntariamente decide que eso le va a llamar un país. A esto le llamamos industria minera. Nadie nace minero, nadie nace geólogo, todos nacemos humanos y empezamos a meternos en diferentes cajitas, ¿no? Pero arrancando por ese lado, creo que la industria tiene un montón de necesidades desde el punto de vista comunicacional que son importantes. Una, y que ustedes la escucharán por botones, y espero que les quede lo que yo les digo para que después no se dejen llevar solo por lo que se dice, sino que lo repiensen y lo piensen y lo piensen. Hay una forma de pensamiento que exigimos en general hacia la industria minera. Decimos, cuando existe un lugar donde se va a producir un mineral y de repente la gente no está a favor o empieza a ponerse en contra o empiezan a haber trabas, la gran pregunta o la gran definición es porque la gente no está informada, es porque la gente no sabe. Es porque si nosotros le empezamos a informar, eso van a dar cuenta de lo espectacular que somos nosotros los mineros, lo bueno de todas las cosas que traemos trabajo, estándares, cuidamos el agua, y resulta que yo lo he visto, que inclusive haciendo eso, muchas veces el tema de la información suele ser hasta un boomerang que corre en contra. Fíjense en la frase que está acá, no piensen en el elefante rosa. ¿Cuántas veces ustedes escucharon hablar sobre el uso y la forma que se usa el agua en las curtiembres que están en Avellaneda, en el costado en el conurbano bonaerense? O, no sé, vamos a decir, a ver, ¿qué otra cosa puede ser? O de el, algún otro, ¿cuánto es o cómo definen los estándares de generación eléctrica de aquellos que hacen granja de minado de Bitcoin? ¿Ok? ¿Cuántas veces escuchan hablar sobre eso? Ahora, cada vez que se va a instalar una mina empezamos con la discusión del agua, empezamos con la discusión de la energía, con la discusión del impacto, bla, bla, bla. Cosas que les puedo asegurar, no existe ninguna otra industria que sea más transparente y que hable tanto que la minera, que siempre es insuficiente, puede ser, que el otro no perciba lo que estoy tratando de decirlo, puede ser, pero lo más importante, que creo que es lo que yo considero, es que no necesariamente el transmisor del mensaje interpreta al otro y lo transmite en forma adecuada. Si ustedes son expertos hidrogeólogos, ¿ok? Y van a contar sobre un balance hídrico de una cuenca cerrada en una comunidad aborigen donde necesariamente o en general no tienen el primario terminado, pueden verse en grandes problemas al tratar de explicar cosas que para ustedes pueden que sean muy normales y para la gente que los escucha puede reenfatizar su prejuicio anterior. ¿Se entiende lo que trato de decir, no? Es decir, que no solo es importante la información, sino que es importante el transmisor y el receptor, y poder llegar a una conexión emocional que logre que el mensaje que yo quiero transmitir vaya no solo cargado de cuestiones técnicas, sino realmente de condicionantes que son más bien emocionales, porque el humano, la toma de decisión, nuestra forma de percibir el mundo, todos, no el de la comunidad, no el político, no el cura, no el geólogo, todos los humanos, percibimos el mundo de forma emocional y tomamos decisiones de forma emocional. Entonces, si nosotros nos vamos de tecnicismos, muchas veces suele ser contrario a lo que queremos lograr. La minería muchas veces cae en este tipo de trampa autoinducida, en donde entronizan el mensaje en desmedro del oyente y en desmedro del transmisor. No necesariamente el gran experto hidrogeólogo es el mejor transmisor de un mensaje con respecto a un balance hídrico,
o cómo se usa el agua en una mina. ¿Ok? Entonces, eso es algo que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta y que necesariamente, si ustedes quieren ser profesionales, o bueno, yo recomiendo, no que quiera, no me voy a poner en papel de papá, digamos, pero recomiendo que hagan una vuelta de rosca, porque ya lo decía el premio Nobel, no me sale el nombre del premio Nobel, pero decía que la mejor forma en que uno puede aprender sobre algo y explicarlo es como si lo explicaría a un chico de la primaria y que lo pueda entender. Entonces traten de hacer el trabajo de pensar las cosas que están conociendo, las que están mostrando, para que ustedes se lo puedan contar a su mamá, a su papá, a su novia, a sus hijos, y que salgan convencidos, que ustedes están convencidos, si es que lo están, con respecto a cualquier cosa que estén diciendo. ¿Okay? Por ejemplo, este caso, ¿no? El caso del uso de la minería como una industria de base, como una industria noble, como una industria que se necesita realizar y que se puede realizar de forma adecuada. La otra trampa comunicacional que suele tener la minería, justamente por su formato, recuerden que yo les decía que tiene un montón de incertidumbre al principio, y en esa incertidumbre se necesita un alto optimismo. ¿Okay? Por eso existen las empresas junior mineras, sobre todo en el caso concreto de la exploración metálica. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace? Ustedes no saben si van a producir oro, no saben si van a producir cobre, no saben, tienen que buscar, empezar a bajar esa incertidumbre hasta que puedan llevarlo a un valor económico que me diga, me conviene invertir 500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares en una mina de producción de cobre, porque tengo todos los datos ingenieriles, porque tengo un modelo geológico, porque tengo un modelo de minado, porque tuve un montón de gente de ingenieros de minas que definieron eso. ¿Okay? No es que yo me pare arriba de esta roca y pueda decir ya que acá hay una mina y que va a valer tanto y que voy a tener esa ganancia y que va a ser eso. Por eso, ustedes le preguntaban al relator anterior, por ejemplo, el número, y él decía, bueno, para esto tiene que trabajar un montón de gente, etc. Bueno, para llegar a eso, hay un montón de optimismo previo. Tenemos que jugarnos a explorar, a desarrollar, a prospectar lugares en donde no necesariamente puede haber un valor al final. Alguien tiene que ponerse el dinero, alguien tiene que entusiasmarse con esa potencial idea y alguien tiene que entusiasmarse con lo que hay que hacer. Eso lleva a que muchas veces en ese discurso del optimismo se creen expectativas que son trampas autoinducidas. Las empresas junior hablan de grandes proyectos diciendo, che, nosotros acá podemos tener un gran proyecto, pero el riesgo es súper grande, puede tomar varios años. Y hay gente que no necesariamente lo percibe de esa manera y piensa que la mina va a estar mañana, que va a traer un montón de cosas mañana, que van a haber empleo para todo, que todo el mundo va a estar contento. Y no necesariamente es así. Hay una realidad intermedia y todo depende de quién, es lo que yo le decía hace un rato del mensaje, es cómo se da el mensaje y cómo percibo al que me está oyendo para aclararle eso. Por ejemplo, les traigo una, no sé si están todos en el día a día de la minería, pero ustedes pueden agarrar un diario de hace, miren, un diario Clarín del principio del gobierno de Macri, acá en Argentina, digo para los que no son de Argentina. Se hablaban ya de 20.000 millones de dólares de inversión durante el periodo del gobierno de Macri en minería en Argentina, porque había un montón de proyectos que estaban prefactibles o factibles. Pasó el gobierno de Macri, pasó el gobierno de otros 4 años más, el gobierno de Alberto Fernández, y hoy estamos de vuelta prácticamente con la mayoría de los mismos proyectos, todavía sin avanzar, y con también la promesa de los 20.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque el que lee, el que ve, no necesariamente percibe los riesgos o las condicionantes que hay por atrás de cualquiera de estas definiciones. Y esta es una de las grandes trampas también que tiene la minería, las trampas, las expectativas. Hoy en día, por ejemplo, no sé, desde hace más de 6, 7 años que se habla del proyecto Tacataca en Argentina, o se habla del proyecto José María, bueno, no tanto, pero el de Pachón, por ejemplo, tiene más de 20 años en San Juan, y así sucesivamente. No vamos a hablar de otros lugares como Chile, donde ya tiene una minería un poco más asentada, o Perú, pero aún así existen expectativas
dadas por las comunidades o por la gente o por los diferentes grupos de interés que son trampas autoinducidas en la comunicación. Creo que tengo hasta 45 minutos nomás, Santi, ¿no? Pregunto ahí a los... Sí, vos sí, creo que es una hora. Ah, bueno, una hora. Bueno, ok. Voy a tratar de cerrarle un poco a un par de ideas más y ahí podemos abrir el micrófono para inducirlos a pensar. Dije la trampa de la expectativa. Te dije que uno de los temas desde el punto de vista comunicacional era el énfasis en el mensaje y no necesariamente en la escucha y en el transmisor. El segundo es la expectativa, que esto es una derivación de la anterior. El otro es que en nuestra mentalidad, en donde tememos a la incertidumbre, solemos preguntar a cuestiones que son técnicas, exigirle la certeza que no podemos dar en muchas otras cosas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, supónganse, ¿no? Yo voy a hacer una mina de oro con uso de cianuro de sodio, para lixiviar tengo que usar cianuro de sodio, y lo hago arriba de una montaña y abajo hay un pueblo, ¿ok? Y a mí me preguntan, usted, señor, ¿me puede asegurar absolutamente que no va a haber un derrame? Imagínense, yo ingeniero, yo técnico, sé que yo no puedo asegurar, a menos que, no sé, que sea un dios, ¿entienden? Yo ni siquiera ahí puedo asegurar nada, porque si mañana cae un meteorito y le pega o se rompe un tanque porque hay un temblor, etcétera, y se derrama cianuro, de hecho va a caer el pueblo. Entonces la pregunta que sigue es, si yo vivo en el pueblo, ¿estoy dispuesto a aceptar ese riesgo que está arriba? Y eso sí lo cuenta la minería, y siempre se le exige a la minería, y la minería entra en algunas trampas con respecto a lo que digo por su forma de decir las cosas, en donde sí es muy importante entender que nosotros todos, en nuestro día a día, aceptamos la certeza, o le llamamos certeza, o un hecho, que está confirmado hasta un punto en que sería perverso negar su asentamiento provisional, dice Stephen Jay Gould. Por ejemplo, le voy a contar casos concretos. ¿Cuántas veces ustedes saben que camiones con 20 toneladas de cianuro de sodio, aquello que se agrega para lixiviar y disolver el oro, la plata, etcétera, pasan por detrás de la casa de gobierno, salen desde el puerto de Buenos Aires, pasan por la avenida Leandro N. suben, se van hacia el sur, van hacia Mar del Plata, hacia La Plata, hacia varios lugares, o van hacia el norte, sin tener un control neto de lo que sería un potencial derrame y otras cosas más. No lo sabemos, no lo saben. Al no saberlo, no le prestan atención. Entonces, eso suele pasar en muchas cosas que dan vuelta, ¿ok? Y muchas veces nos centramos en aquellas cosas que escuchamos, porque son las que sabemos, pero no podemos discutir las que no sabemos. Ahora, vivimos en un mundo con incertidumbre, sin lugar a dudas, y hay que aprender a vivir con la incertidumbre, sobre todo los profesionales, que tienen que ser capaces de llevar esa incertidumbre a un valor tal que puedan comunicarlo, lograr que se avance y no quedarse inhibido por el simple hecho del riesgo, que siempre hay riesgo, ¿ok? Que ya está minimizado, gestionado, etcétera, pero siempre va a haber riesgo en cualquier cosa que hagamos. Por último, le menciono la trampa, la culpabilidad, porque fíjense cómo será la minería o la industria minera y los actores dentro de la industria minera, que todo esto que yo hablo como si fuese algo externo a la industria minera es intrínseco a la industria minera. Porque esto que uno siente como que la minería no es tan piola, es necesaria pero no es tan buena. Escuché millones de veces a decir a gente que está dentro de la industria minera y dicen, bueno, sabemos que la industria minera contamina, pero la necesitamos. ¿Y cómo es eso? O sea, yo empiezo a preguntar, ¿pero cómo es eso? A ver, o sea, contamina y la tenemos que aceptar. ¿Pero cómo es? O, por ejemplo, el tema de, eso lo dicen algunos propios mineros, ¿no? O cosas como, por ejemplo, no sé, en el macizo del deseado, es la única cosa que se puede hacer, así que podemos hacer minería de oro, porque ahí no hay más nada que eso, o tal vez algún tipo de cría de cabra. ¿Cómo es eso? Si la minería puede estar en cualquier lado, ¿no? Puede hacerse en cualquier lado, y si se puede hacer bien, etc. O sea, sentimos una culpa de partida. ¿Cómo será tan así que todo nuestro léxico, todas nuestras palabras,
están signados por ese prejuicio culposo. Fíjense que nosotros hablamos siempre de extracción de mineral o de explotación de minerales, y parece como que, a ver, yo les digo, si yo le pongo una palabra y le digo explotación, por ejemplo, ¿no? La minería explota recursos naturales o explota minerales. ¿Cómo lo ven? ¿Como positivo o negativo? ¿Qué dice su señor cerebro? ¿Explotar recursos minerales o recursos naturales es malo o bueno? Y yo diría que el 98% de la gente va a verlo con una connotación negativa, pero nosotros insistimos con que nosotros explotamos, o sea, constantemente se escucha, está en la ley, por supuesto, ¿no? Cuando hablo con los abogados me dicen, no, pero eso es la ley dice explotación, ¿no? ¿Está en exploración o en explotación? ¿Y qué es la explotación? ¿Que vuelen las rocas así porque tiramos dinamita? ¿O que explotamos a la gente con látigo y le pegamos en la espalda? ¿Por qué no pensamos en otra forma de nosotros hablar y repensar lo que estamos diciendo que nos obliga a hacer las cosas de manera diferente? Por ejemplo, no se explota, se produce, se cambia, se transmuta algo que está en la tierra por algo de valor usable, que necesariamente también puede ser reciclado, que tiene un montón de otras posibilidades, ¿no? Pero nosotros no somos explotadores, los mineros. Yo por lo menos me creo un explotador, ¿eh? Yo, no sé, hay muchos que pueden creerse así. Somos productores, o sea, hacemos que las cosas que están ahí, que tienen un gran grado de incertidumbre, le damos valor, lo convertimos en algo de valor e interrelacionamos con el medio donde estamos trabajando. Esa es otra de las trampas. Hay muchas palabras que utilizamos así en la minería, ¿no? Hay muchísimas que están dando vuelta. Ok, me voy a quedar aquí, porque si no me voy de mambo, y les voy a dejar solamente un concepto para ver, porque está bueno hablar de estas cosas, pero no necesariamente sabemos, yo les decía al principio, esto es un problema que hay una teoría que se llama weak problem o problema perverso. ¿Por qué el concepto de la minería en positivo? Porque si nosotros empezamos a ver, con la minería positiva, empezamos a ver las cosas de manera diferente, no solo vamos a poder comunicar en forma diferente, sino que también vamos a actuar en forma diferente, porque nosotros mismos empezamos a interactuar desde esa forma. ¿Y cuál es el primer cambio que tenemos que hacer? Tenemos que hacer visible lo invisible, tenemos que concientizar algunas cosas que no las concientizamos. Le acabo de decir una, por ejemplo, la forma en que hablamos. Si la forma en que hablamos es negativa, es evidente que la comunicación va a ser negativa, que nuestro prejuicio va a ser negativo y que lo vamos a pensar con cierto dejo de culpa. Tenemos que prever, hay una cosa muy interesante que pasa, yo suelo verlo eso en general. Hay mucha gente que da discursos o habla de cosas que solucionan de problemas autoinducidos por ellos, o sea, se inducen personas, empresas, quieren llamarlas, ¿no? Cuentan cómo solucionaron un problema que no debería haber existido. Entonces, lo más importante que podemos hacer a través de esto es evitar el problema, pensarlo antes que ocurra, abriendo múltiples escenarios y trabajando fuertemente en evitar que se produzcan ese tipo de problemas. Por ejemplo, relaciones con la comunidad, el tema de cuestiones ambientales, el tema del agua, el trabajo, con lo que sea. No llegar al punto de quiebre en donde después sale un Batman, Superman, a un superhéroe a salvar un problema generado también por los mismos Batman, Superman. ¿Ok? Ahora, acá la energía del conflicto, digo, en energía de creación de valor compartido, eh, tenemos una tendencia a mirar la minería en forma compleja, digamos. Esa energía que existe en la gente que empieza a verlo de forma compleja, que son gente que muchas veces son gente de pueblo, gente que está ahí en el lateral, hay que tener la forma de convertir esa energía en algo que sea, que traiga valor a todos. Por ejemplo, no hay que hacer demagogia con las comunidades, no hay que regalar cosas, hay que trabajar en conjunto, no hay que venir y decir cosas, te voy a o colocar una escuela, porque te piden una escuela. No, eso no es forma de hacer las cosas. No es la forma. Sí podemos hablar de que si pensamos todo en la educación, hagamos una mejor educación para todos, en conjunto con la comunidad. Digo, eso es transmutar la energía del conflicto en valor compartido. La frase, las palabras, ya se lo dije.
empezar a pensar las cosas de dicotómica o falaces. Por ejemplo, las preguntas de que si la minería consume mucha o poca agua es una dicotomía o una falacia. Eso no es, la pregunta está mal hecha. Si nosotros contestamos, estamos aceptando que la pregunta está bien y la pregunta está mal hecha de principio. ¿Ok? Después si quieren lo discutimos más en detalle. Y bueno, la minería, la industria minera, nos retorna a la tierra, o sea, nos hace nuestra interrelación con la tierra, y es el contacto que nos dio origen como sapiens. ¿Ok? Dicho esto, dejo acá mi charla, pues ya me fui, ya son 58 minutos, y espero haberles dejado algo que sea de interés, y por supuesto estoy abierto a cualquier pregunta, y si está el tiempo, por supuesto, porque viene otra gente que quiere conversar. Bueno, José, muchas gracias. Santi se tuvo que ir lamentablemente, así que yo como parte del capítulo estudiantil de La Plata, quería agradecerte de parte de todos por esta gran charla, por tu tiempo. Y nada, la verdad que sí, que quería decir que es un tema que a veces pasa de largo, pero es realmente importante, sobre todo acá en Argentina lo vemos y como cuando no se encara el aval social por una mala comunicación, los proyectos mineros a veces no pueden salir adelante, y es así como la mitad de las provincias aquí son antimineras. Así que bueno, quería agradecerte por la charla nuevamente y no sé, Stalin, ¿querés moderar vos la parte de las preguntas o le pregunto yo, las que pusieron en el chat? Bueno, a ver, mira, acá pregunta... preguntan, ¿qué mensajes ayudan a desmitificar que la minería solo contamina? Acabo de contarles, primero, la minería no contamina. Hay algunas actividades que si están hechas mal pueden llegar a contaminar. Yo no quiero con esto decir que la minería, yo voy a estar metido en cada una de las gerencias para ver qué es lo que hacen. Ahora, son ustedes, como todos los que estamos acá, los responsables de que eso no ocurra. Ahora, la primera pregunta que yo haría es ¿qué es contaminación? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es contaminación? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una casa, compro un terreno y hago una casa, ¿estoy contaminando? Sería una pregunta que me haría, ¿no? Y si lo hago, ¿estoy consciente de dónde viene mi ladrillo, la máquina que movió la tierra, el cemento, etcétera? Por lo tanto, la huella sigue siendo así o no. Entonces, primero hay que preguntarse el tema de qué es contaminación. Esa es la primera. La segunda es que los estándares más altos que existen en la industria hoy en día están dados por la industria minera. Existen 185 estándares en la industria minera que son propios y hay algunos que están evolucionando a que sean, pues, no sé, te voy a contar uno, por ejemplo. IRMA, el Initiative for Responsible Mining Assurance, es un tipo de estándar que no tiene solo a la minería como su definición del estándar, sino que tiene a las comunidades, a los clientes, a los gremios, tiene un montón de gente que está definiendo estándares. Les pido que solamente agarren el capítulo que está relacionado con trabajo social o con trabajo con los grupos de interés y fíjense si hay alguna industria que cumpla un 20% de lo que dice ahí. Un 20, ¿no? No le digo 10. Entonces la minería es un ejemplo de sostenibilidad en muchas cosas. Hay que estar todo el día, es una cosa que no es porque sí va a funcionar bien, tenemos que hacerla bien, pero existe un montón de razones de por qué los sistemas que están metidos dentro de la gran minería son líderes de sostenibilidad. Les digo una cosa, chicos, por ejemplo. No sé, la reserva faunística de Olaroz en Jujuy tenía un desmanejo total hasta que hubo una minera. Cuando hubo una minera, la reserva faunística empezó a funcionar en forma adecuada. El análisis del uso del recurso hídrico, yo soy un convencido, en varios lugares, pero en particular, por ejemplo, en la Puna, no tenía un ápice de conocimiento como el que tiene hoy la minería. O sea, conocer te permite gestionar de forma adecuada y gestionar de forma sostenible. Entonces, no es que no solo no contamina, sino que puede ayudar
a que hagamos las cosas mucho mejor que la que la haríamos sin la minería. Ahora, les pido también que vean cuáles son los países con mejores estándares medioambientales, que son los países más mineros que existen, ¿no? Vayan a ver el estándar que tienen, digo, pues hay compañeros chilenos. Yo sé que en Chile se quejan un montón, pues yo voy constantemente a Chile, un montón de cosas, pero vayan a ver un empleado municipal en Antofagasta y vengan a ver un empleado municipal acá en Salta. Vean los estándares de seguridad y la forma que maneja un tipo municipal en Antofagasta y el que maneja en Salta. ¿Y por qué? Porque en Antofagasta chupan, digamos, el concepto del estándar de la minería. Así que la pregunta va al otro lado. Pondría la minería para evitar las contaminaciones. Yo voy a comprar comida acá y hacen colas ahí para comprar comida y entonces llevan una bolsita de plástico. Yo no la agarro a la bolsita de plástico. Y me dicen, ¿pero por qué no te llevas la bolsita de plástico? Porque yo no quiero contaminar, porque no me interesa. ¿Para qué quiero subir una bolsita más de plástico? Todos los días, ¿eh? Y hay banqueros, y ninguno se hace esa pregunta. Claro, ok, espero haber contestado eso. Perfecto. Otra Bueno, hay pregunta. otra pregunta que apunta más o menos al mismo lado. ¿Cómo responder a campañas antimineras desde un enfoque comunicacional ético? Bueno, yo acabo de decirle que es un problema que no tiene una solución única. Si ustedes quieren que en un minuto yo les diga cómo hacerlo, lo que sí hay que hacer es bastante importante. Es tener esta conversación siempre abierta y mente abierta. Y no pensar que las constantes recetas que fracasan son la solución. Pero también si tienen una receta que funciona, no la tomen como tal. En un mundo en donde todo cambia constantemente, tienen que tener la capacidad de ser flexible y ver cómo su comunicación, basada en algo realmente profundo, ético, como tienen ustedes, la pueden acomodar para que la persona que está escuchando, y acomodar no significa manipularla en mala forma, sino acomodarla para que el que oye pueda oír lo que realmente quieren transmitir. Si ustedes transmiten cuestiones técnicas, va a ser muy difícil que logren algo. Por supuesto que tienen que tener una gran base técnica, pero tienen que transmitir emociones. La única forma en que se comunica, lo sabe cualquier marketinero, cualquier persona, es a través de los conectores emocionales. Si no conectamos emocionalmente con la gente que nos está discutiendo, que nos está poniendo en contra, nunca vamos a poder comunicar de forma adecuada, porque vamos a estar en niveles de energía diferentes. Entonces hay que entender por qué esa persona está enojada, por qué esa persona está frustrada, qué es lo que puede tener razón esa persona, ese grupo, ese colectivo, y a partir de ahí empezar a construir la parte de la comunicación. Y no repetir como lorito que el uso del agua de la minería es 3% comparado con la industria agrícola que es de 85%. Y con eso me quiero justificar de cualquier cosa que hago con el tema del agua. ¿Se entiende? Buenísimo. Bien. Y por último, Sara pregunta, ¿qué estrategias pueden usarse para despolitizar la comunicación en minería? Bueno, a ver, despolitizar es una cuestión, la política está inmersa en todo, digamos, y uno de los grandes factores que se ven hoy en día como los más importantes dentro de la industria minera, el primero, hoy en día, yo tenía una presentación también, el acceso al capital. El segundo es el tema del concepto del ESG, Environmental, Social and Governance. Y el tercero, la geopolítica. Es evidente que la política siempre va a estar metida en el tema, pero los políticos son otro grupo, los políticos o la política es un grupo de interés como todos los otros. Entonces, despolitizar no es la forma es entender a ese grupo de interés y ver cómo la minería se adapta en la comunidad junto con los políticos. Por ejemplo, es un caso bastante concreto. Nosotros los mineros caemos siempre en el mismo tipo de falacia. Dicen, no es que los políticos no entienden nada, no saben qué es lo que hacen, no ayudan, que lo otro, no sé, en Chubut no van a cambiar la ley antiminera, en Mendoza tampoco, etc. Y son los políticos los que van a solucionar todo. Imagínense que vino el CEO de Pan American Silver con el segundo proyecto de plata más grande del mundo en la provincia de Chubut, se sentó a conversar y tuvo una cena con el presidente Macri. El presidente Macri en ese momento, es la segunda vez que menciona Macri, no sé por qué, pero bueno, no es que no tengo política, yo no.
Pero se sentó y le dijeron, no, sí, acá queremos que haya minería, y el tipo se fue contento pensando que porque le decía el presidente, la minería iba a avanzar. Nada más lejos de la realidad. La única forma en que un político o la política se alinee con la minería es que la gente esté alineada con la minería. Es la única forma. Porque no tiene sentido que si yo soy político y toda la gente está en contra de la minería, yo esté a favor de la minería y en contra de la gente. Si no, no sería representante de la gente, ¿no? Es como ilógico. No se tiene que despolitizar. Lo que tiene que hacer es ver cómo el mensaje prima y ayuda a la política que tenga buena voluntad de que la industria avance. Esa es mi visión. Y les cuento esto como último. Nosotros en Jujuy, por ejemplo, con la puesta en marcha Sale Jujuy, logramos que 10 comunidades aborígenes, más los proveedores locales, nos apoyen en el proyecto y sin lugar a duda el tema político avanzó. Sin lugar a duda. Es un hecho. Ahora, si yo iba por el gobernador y no desconocía las comunidades, desconocía el proveedor local, evidentemente iba a tener una contra tremenda y al final el gobernador se me iba a dar vuelta. Gobernador, digo, por decir a alguien, ¿no? No estoy poniendo el nombre en cabeza de nadie, no quiero asignar a nadie. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay que despolitizar, hay que buscarlo, ponerlo dentro de los grupos de interés y ver cómo ese mensaje, pim, pim, lo acomodamos y lo hacemos que funcione. Esa es la perspectiva. Bueno, José, esas fueron todas las preguntas y bueno, nuevamente te agradezco por tu tiempo y por la charla. Gracias. Gracias, Maxi. Gracias, chicos. Por favor, si el que quiera comunicarse tiene mi contacto, ahí pídanse, ¿no? A los chicos del capítulo, se pueden comunicar, yo siempre atiendo mucho. Y a los que están acá en Salta, en el centro de convenciones, el día jueves hay una presentación que se llama Hablemos de Minería, así que los invito. Chao, hasta Buenísimo. luego. Gracias.